Amén. Quisiera que pongamos nuestra atención en esta hora en quizás el salmo más conocido de toda la Biblia, que es el Salmo 23, también conocido como el Salmo del Pastor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, el Señor, moraré por largos días. Amén. Hasta ahí consideramos este Salmo 23, que estuve repitiéndolo de memoria, ¿verdad? Porque este es un salmo, como yo decía, muy conocido, quizás el más famoso de toda la Biblia. Es un salmo singular que habla de la relación que tenía David con el Señor. Es el símbolo de la relación entre el hombre de fe y el Dios Todopoderoso. Es el gran testimonio de un corazón que conocía al Señor y que estaba relacionado con Él. No dudo que este es un salmo muy conocido por todos los cristianos. Seguramente varios de los que están escuchando en esta hora el programa lo conocen de memoria. Generalmente se lee cuando una persona está pasando por un momento difícil, atravesando por el dolor de despedir a un ser amado, ¿no es cierto? Este salmo generalmente se toma para traer el consuelo de parte del Señor. Pero quisiera dedicar algunos programas, si así se me permite, para hablar sobre algunos aspectos de este salmo que quizá no lo hemos tomado en cuenta. La palabra de Dios es útil, dijo Pablo a Timoteo, y sin duda que hay muchas cosas que decir y descubrir acerca de este interesante salmo de David. Porque muchas veces nos quedamos en la poesía del salmo, porque poéticamente es muy hermoso, nos conmueve su temática. El tema es conmovedor, pero por desgracia no siempre nos identificamos espiritualmente con él. Quiero invitarles a acercarnos de una manera vivencial a este salmo. Es decir, que tomemos estas palabras y las analicemos a ver cómo se implementa todo esto en nuestra vida. Porque no es por el hecho de que un día dije, creo en el Señor y me acerco a una iglesia, garantía de que el Señor Dios sea en efecto nuestro pastor. Hay algo más. Hay una relación vital y diaria. Así como las ovejas la tenían con su pastor en los tiempos bíblicos, hay una actitud de dependencia necesaria. Es importante recalcar de partida que si bien nuestra fe puede estar puesta en el Señor y no mostrarnos contrario a lo que dice la Escritura, no es un índice inequívoco de que Jesús sea realmente nuestro pastor. Porque muchas veces el decir Jehová, el Señor es mi pastor, no va más allá de una declamación, de una recitación carente de contenido práctico. Y por eso quisiera invitarles a que así como David, lo personalicemos y pensemos y digamos, sí, el Señor verdaderamente es mi pastor. Ahora, ¿qué dice este salmo al respecto? ¿Qué muestra sobre mi vida personal intransferible? ¿Cómo puedo hacer que esto se traduzca en una experiencia de vida? La clave de todo este salmo está en una sola palabra, la palabra mí. El Señor es mi pastor. Allí descansa todo el contenido de este salmo. Significa que yo le pertenezco a Él. Y esto es muy importante porque hay un mí de posesión y hay un mí de pertenencia. El mí de posesión sería que el Señor es mío, pero el mí puesto aquí no es de posesión, sino de pertenencia. Está diciendo, yo pertenezco al Señor. Es un salmo personal, individual.
Fíjese que no dice, el Señor es nuestro pastor. Dice, el Señor es mi pastor. Es mi experiencia. Y el salmista entiende que la experiencia del Señor en mi pastor no es una experiencia que se pueda generalizar. No se puede decir el Señor es nuestro pastor o el Señor es un pastor. Solamente se puede decir el Señor es mi pastor, y esto ocurre cuando cumplo ciertas cosas. Esta frase indica una elección personal. Él elige al Señor como pastor, y esto es muy importante porque Dios nunca altera la voluntad humana. Yo soy el que tiene que elegir. Y aquí el salmista elige cuando dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué implica esto? En primer lugar, que cada mañana, cuando me levanto, miro hacia el Señor, porque Él es el que me da la vida. Él es el que me da el alimento. Él es el que me da la fuerza. Es a Él a quien tengo que agradecer por poder despertarme un día más. Y ahí empiezo a entender entonces lo que significa el Señor en mi pastor. Cuando comienzo el día agradeciendo por la protección que Él me ha dado, en las decisiones busco la orientación de ese pastor, porque la única guía que tengo es a quien yo llamo mi pastor. En la experiencia de David, el pastor ocupa el lugar de guía, ocupa el lugar de líder, ocupa el lugar de ejemplo, de mentor, de maestro, de consejero, y se transforma en eso exclusivamente. Es decir, esos lugares no lo pueden ocupar ningún otro, lo ocupa únicamente el Señor. David hace una entrega total al Señor, confía únicamente en Él, lo sigue únicamente a Él, le es fiel solo a Él, y su lealtad es exclusiva hacia Él, hacia Dios. Está exclusivamente entregado al Señor, no tiene el corazón dividido frente a esto. Como Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice, pero yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor es la razón de mi existencia. Cada paso que doy, lo doy buscando su dirección y su aprobación. Sé que esto no es fácil de entender, porque mediante la fuerza natural es imposible lograrlo. Necesitamos arrojarnos a la gracia de Dios para entender mejor esto. Veamos otro salmo de David que lo voy a mencionar solamente. Queda de lectura para la casa. Me refiero al Salmo 16. Ahí dice, al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y es la misma idea. El pastor va adelante del rebaño. Al Señor lo he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y más adelante dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Está diciendo, yo sigo a Él, por tanto no voy a seguir a nadie más. Ahora, él vivía en medio de la idolatría y reniega en ese pasaje de la idolatría. Se niega a pagar el tributo a la idolatría. No acepta ser rotulado con otro nombre que no sea el nombre de su pastor. Es la exclusividad que el Señor tiene en su vida. ¿Por qué reniega así de los ídolos? Conviene analizar esto. Conviene analizar esta frase a la luz de la realidad que vivimos todos los días. La palabra ídolo que aparece en la Biblia aparece en nuestro lenguaje cotidiano también. Es una palabra que aparece todos los días. Y donde hay un ídolo, hay una dependencia. Siempre es así. Es común esta palabra y se usa en todas las disciplinas. Y el ídolo siempre resulta ser alguien demandante que quiere ocupar el lugar absoluto en la vida, que quiere que yo tenga con él un compromiso ilimitado, que le haga una entrega total. Entonces el Señor es mi pastor, no surge por una imposición, sino por una elección personal de David. Él dice, yo no voy a hacer una entrega total a nadie, no voy a ser leal más que al Señor y no voy a tener ídolos en mi vida.
Podré admirar a una persona, podré apoyarla, pero no va a ser el ídolo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi lealtad absoluta es con el Señor. Hace algunos años atrás se hizo famosa la frase de un político que se estaba candidateando a la presidencia del país de Argentina. Él decía en su eslogan político, decía, síganme que no los voy a defraudar. Síganme que no los voy a defraudar. ¿Qué quería decir con eso? Que fueran leales a él, que dependieran de él, pero cuidado, decía, síganme. Pero la pregunta lógica es, ¿y a dónde te seguimos? Años después, en una entrevista, él dice, si yo hubiera dicho a dónde iba, seguramente el pueblo no me hubiera seguido. Es decir, él demandó del pueblo una entrega total, una entrega a ciegas, pero un cristiano no puede seguir a una persona así, con ese nivel de lealtad y entrega, a menos que sea Cristo. Puedo votar por una persona, puedo elegir una persona, pero no la voy a seguir menos si no conozco sus intenciones reales. No sé si me explico en esto. ¿Por qué? Porque mi primera lealtad es con el Señor. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la justicia, la honestidad, etcétera? El Señor enseña todo esto, implica todo esto. Si yo me comprometo con cualquier otra cosa incondicionalmente, entonces estoy negando que el Señor sea verdaderamente mi pastor. En rigor elegí a otro pastor. Mi corazón está dividido. No puedo poner mi confianza en ningún hombre, en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice por boca del profeta Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y a renglón seguido dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No podemos decir el Señor es mi pastor si tenemos simultáneamente ídolos sociales o ídolos deportivos, artísticos o políticos. No podemos como cristianos decir el Señor es mi pastor, porque claramente en tal caso Él no es mi único pastor. Observemos la idolatría actual, veamos la idolatría artística. Aparece un cantante de moda cuyos valores no voy a juzgar. Puede ser bueno como puede no ser bueno. Y resulta que su presentación en tal lugar provoca tal revuelo que se junta gente durante días haciendo colas para comprar una entrada para poder verlo. Han dejado sus responsabilidades laborales y estudiantiles como si no tuvieran nada más que hacer y están allí abrigando la esperanza de ver a esa persona de cerca y en una de esas poder tocarlo. Esto es idolatría, esto es religión, eso no es mera admiración, esto supera todo aquello. Y esto es solo un ejemplo, lo que indica que nos movemos en medio de una sociedad idolátrica. Esperan días para poder tomarse una foto con él, tocarle, poder estar cerca. Están dispuestos a ofrecer todo lo que demanda. ¿Por qué? Porque es su ídolo, es el objeto de su devoción. También tenemos la idolatría deportiva que despierta fanatismo, violencia, muerte. Ha llevado a los legisladores a tomar recaudos sobre la violencia generada en los estadios. Bueno, eso también es idolatría, también es una religión. Y resulta que los sudamericanos, incluidos los chilenos, somos muy proclives a formarnos ídolos. Tenemos cosas que son intocables, lo que hace que como país seamos un país eminentemente idólatra. Idolatrías de todo tipo, donde se tiene que seguir al ídolo incondicionalmente, con fanatismo, sin racionalidad, donde se aceptan las mentiras, donde se tolera la corrupción. Y si yo estoy en ese camino, no estoy en condiciones personales de decir, el Señor es mi pastor, porque me está pastoreando otra persona, porque mi primera lealtad es hacia otra persona, porque claramente Dios no es el primero en mi vida. Hay personas que idolatran a otros y son incapaces de ver sus errores o formarse una crítica objetiva sobre esa persona. Dicen, soy leal a esa persona. No.
Yo no soy leal a la persona, soy leal a los principios. No podemos ser leales a las personas. Tenemos que ser leales a los principios. ¿Cuáles principios? La verdad, la justicia, la honestidad. Todo esto son principios de Dios. Y a esos principios tengo que ser leal. A esos principios debo mi lealtad. Y si no aprendemos esto, vamos a sufrir mucho en nuestra vida espiritual, porque nuestra lealtad va a estar dividida y no vamos a ser personas de principios como tiene que ser un cristiano. Y cuando no tengo principios y digo, es verdad que roban, pero igual hacen cosas buenas, entonces claramente Dios no es mi pastor. Si acepto lo que digan o piensen los políticos solo porque son de mi tendencia y no miro los principios fundamentales del reino de Dios, los cuales Él ha transgredido, y sigo apoyándolo y sigo votando por ellos, significa claramente que Dios no es mi pastor. Porque para Dios todo lo que sea deshonestidad está mal. No importa quién lo haga. Lo haga yo, lo haga la otra persona, lo haga el Papa en Roma, lo haga el presidente de la República. Y esa es la lucidez que nos tiene que dar la fe. Hay cosas que son incompatibles con la vida cristiana auténtica. Dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Estimará a uno y menospreciará a otro. No se pueden servir a Dios y a los ídolos. La frase Jehová, el Señor es mi pastor, habla de exclusividad. Implica que para que yo repita este salmo y lo haga mío, tengo que primero analizar mi propia vida y preguntarme si verdaderamente el Señor es mi pastor o si las idolatrías modernas tan recurrentes en nuestra sociedad han dividido mi corazón. Por desgracia hay cristianos, y uno lo dice con vergüenza y con dolor, que tienen su corazón dividido. Y cuando el corazón está dividido no podemos hablar de limpieza de corazón y no podemos decir el Señor es mi pastor. Toda idolatría de cualquier tipo destruye la relación espiritual. Y esto no quita que yo pueda sentir admiración por algo o por alguien, pero tengo que tener cuidado cómo está trabajando eso en mi vida. Hay muchos corazones divididos, lamentablemente, donde hay una fe para el domingo, donde estoy en la iglesia y canto y me emociono, y es el momento de la devoción. Pero el pastor Jesús no está solo los domingos en la iglesia, el pastor está todos los días. Y cuando digo al Señor es mi pastor, lo tengo que tener conmigo todos los días. No puedo manejarme los domingos a un nivel y al resto de la semana a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios no se quedó en la iglesia, en la casa de Dios, como a veces decimos. No, Él no se quedó allí. Él va conmigo, Él camina conmigo, Él está conmigo. Jesús dijo una vez, mis ovejas oyen mi voz y saben distinguirla, me conocen, saben valorar esa voz. Y agrega, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aprender a escuchar al Señor únicamente, esa es la consigna. Aprender a ser leales al Señor únicamente. Escuchamos muchos discursos pidiendo lealtad incondicional porque este es el hombre, esta es la mujer que el país necesita. Síganme que no los voy a defraudar. Cuidado, la fe tiene que darnos lucidez frente a la realidad, porque estoy diciendo, el Señor es mi pastor. Y esto no es algo cosmético en mi vida, no es un adorno en mi vida, sino la base espiritual de mi vida. Y la gran pregunta que nos deja la primera frase de este salmo es, ¿realmente el Señor es mi pastor? Y esta es la pregunta que quiero dejar para ustedes en esta hora, porque lo repetimos tantas veces, pero al poco andar aparecen otros pastores también, y entonces el salmo pierde sentido, pierde contenido. Cuando David decía, el Señor es mi pastor, estaba diciendo, yo le estoy siguiendo únicamente a Él y soy leal únicamente a Él y busco su voluntad y me rijo únicamente por los principios de Él. Y todo lo demás que dice el Salmo, y lo veíamos al comienzo,
los delicados pastos, las aguas de reposo, el confortamiento del alma. Todo esto depende de esto nada más. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que no tiene reposo? ¿Por qué hay gente que no tiene paz siendo cristianos? ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen al Señor como pastor. Y no estoy hablando de los que no son de Cristo, sino de los que son de Cristo y no tienen reposo. No tienen paz en sus corazones porque no tienen al Señor como pastor. Y cuando les toca atravesar el valle de sombra y de muerte, se van a paralizar de miedo. ¿Por qué? Porque el Señor no es su pastor. Y muchas veces creemos que el solo hecho de haber recibido a Cristo, de asistir a la iglesia, de habernos bautizado, ya tengo al Señor como pastor. Entonces voy y hago la cola 2 días para sacar las entradas y ver a mi ídolo de cerca, o tolero la corrupción porque ¿qué más da? No, hermanos míos, hay algo que se llama integridad. Y para decir el Señor es mi pastor, tengo que ser una persona íntegra, que únicamente respondamos a los principios y a la enseñanza del Señor Jesucristo. Todo depende de esta frase. Si borramos esta frase, no nos queda nada. Pero si esta frase es verdad, es consistente con mi realidad, entonces va a cambiar toda mi vida, todas mis expectativas y forma de ser. De esta pequeña frase, el Señor es mi pastor, tomada en serio, depende el fracaso o el triunfo de la vida espiritual. Está en esta frase, en la seriedad con la que yo la tome, en la forma en que encaro esta relación. Esto es lo que después trae consecuencias directas en nuestra vida. Por tanto, espero que memoricemos este salmo y lo podamos repetir en una próxima oportunidad, si Dios quiere, y lo vamos a volver a repetir y vamos a seguir pensando en este salmo. Creo que hay mucho que aprender aquí, porque realmente si necesitamos que el Señor sea nuestro pastor como una experiencia profunda de vida, tenemos que también saber tomar decisiones importantes sobre lo que la palabra del Señor nos señala.